Este es el esquema de construcción del punto de arrastre de mi torno casero. ¿Cómo lo fabriqué? Utilicé un tornillo de 8 hexagonal de 8 pulgadas por 3 cuartos. Utilicé también un tornillo de 3 pulgadas por media pulgada hexagonal en una tuerca. También utilicé dos pedazos de ángulo de pulgada y media por un octavo. Utilicé una platina como separador y de una vez están soldadas entre sí de 2 pulgadas por un cuarto de pulgada y media tapa de tubo para proteger la cavidad donde van las balineras y que no les entre mucho polvo. A su vez también en la parte de arriba, por un lado está soldado el tubo a uno de los ángulos y por el otro lado tienen dos tuercas soldadas, una con rosca y la otra pasante, para que el tornillo que de arriba se atornilla haga como una especie de mordaza y lo sujete, no dejando movilizar o quitándole el movimiento a este tornillo. Después de tener el eje organizado, lo que procedí fue a soldar estos dos tornillos de tal manera que quedaran bien centrados y a la hora de girar no me cabeceara el tornillo pequeño, que es el del arrastre, porque como lógicamente este va a estar centrado por las balineras, no va a tener movimiento de movimiento pues brusco o movimiento de vibración. ¿De qué manera los organicé antes de colocarlos en el muñeco y cerrarlos? Se colocaron de la siguiente manera: en el espacio de cabezote donde va el motor, al contrario, aquí dibujé dos balineras aquí y una balinera acá en la punta donde sale para la uña, pero esta es al contrario. Aquí están una balinera que es la que soporta el giro del motor y acá en donde va a soportar peso y giro de la madera. Entonces coloqué dos balineras en este espacio y quedaron amordazadas y sujetadas por estos tornillos de tal manera que él hace una prensa y la sostiene. Y acá el tornillo bien centrado sirve de punta de eje para colocar una polea de aluminio o de madera y lógicamente con suplementos apretar, ajustar la tuerca y la tuerca lógicamente ya sujete la polea y pueda transmitir el movimiento del motor. La uña de arrastre se construyó de la siguiente manera también: una tuerca de 3 cuartos para el tornillo de 3 cuartos, dos arandelas, una varilla de media pulgada, las arandelas son de media pulgada, y un tubo de agua de media pulgada al cual le sacamos los bocados en las puntas para que hicieran el arrastre. ¿Y cómo se procedió a soldar? Primero a las arandelas le soldé la varilla en el medio, soldé las dos arandelas juntas que quedaran bien centradas, introduje la punta de la varilla con el punto en la mitad y por detrás le apliqué soldadura. Luego de esto entonces soldé las arandelas bien centradas aquí a la tuerca y después de estar soldadas estas con la varilla, entonces procedí a soldar el tubo con las uñas bien centrado y unos puntos de soldadura aquí de esta manera, y cuando lo atornillé lo puse aquí en esta punta del eje para ver cómo giraba, me di cuenta que estaba girando perfectamente y ya quedado bien centrado. Usé unas arandelas de media pulgada y las centré bien en la tuerca para que eso ayudara de que, como la varillita de media está entrando a presión en el hueco, me la centraba bien en el punto y me ayudaba a que no quedaran con descuadre. Este es el croquis del dibujo. Ya aquí está el tornillo largo con el otro tornillo soldado entre sí. A su vez esta misma cabeza de este tornillo me sirve como cabeza para meter la llave y apretar la otra tuerca que va en esta punta sosteniendo las poleas. Cuando voy a manipular acá esta punta, también esta misma tuerca me sirve para sostener con la llave y poder manejar acá adelante, ajustar este punto de arrastre
o uña de arrastre y sujetarlo aquí al tornillo. Cuando no que estoy torneando y quiero hacer algo plano o un plato plano, entonces lo que hice este plato de discos fue igual una tuerca con un respaldo cóncavo de pulidora grande, ¿cierto? Lo centré bien, la tuerca la centré bien al plato y después de centrarlo bien procedí a soldarlo, ¿cierto? Corriendo con el beneficio de que me quedó bien ubicado, bien centrado y no generó movimiento brusco ni movimiento, sino que quedó bien centrado, bien calibrado. Después de esto le atornillé a este respaldo de pulidora, le hice unos cuantos tornillos, ¿cierto? Y atornillé esta tabla y puse a girar el torno y ya con el torno en movimiento, entonces si el formón rectifiqué esta línea y rectifiqué esta altura para el diámetro, logrando de que esta tabla de base me quedara bien derecha y rectificada en un diámetro preciso. Listo, entonces después de esto voy a hacer el croquis del contrapunto de cómo lo fabriqué, también les muestro así el dibujo y nos vemos en un momento.